Todo juicio comienza con una voz que clama en el desierto. No una voz de condena inmediata, sino una voz que suplica: vuélvete, porque el tiempo es corto. Hay una sensación creciente de que algo se ha adelantado, como si el calendario profético hubiera acelerado su marcha. Las señales están allí, no ocultas, sino gritando desde los titulares, desde el dolor de las familias, desde el vacío espiritual que consume a esta generación. El juicio ya comenzó, no como un trueno que estalla, sino como una brisa que sacude la conciencia. Ya no es tiempo de esperar. Es hora de mirar con atención y de volver el rostro hacia Dios antes de que la última trompeta resuene. Aete, el silencio de Dios en medio del estruendo humano. Cuando los cielos parecen callar, no es ausencia, sino juicio. El profeta Amós anunció días en que habría hambre, no de pan, sino de oír la palabra del Señor. Ese tiempo ha llegado. Multitudes se agolpan en templos donde se proclama motivación, pero no redención. El mensaje de la cruz ha sido sustituido por promesas vacías. Y mientras los hombres aplauden, Dios guarda silencio. No porque haya perdido el control, sino porque está observando cómo el mundo se aleja sin mirar atrás. El juicio ya no vendrá, está en marcha, y su primera señal es que muchos ya no pueden oír su voz. El corazón del creyente lo siente. Esa ausencia duele más que cualquier castigo físico. Es un vacío espiritual que no se llena con entretenimiento, ni con ritos, ni con actividades. Es la sequedad del alma que anhela volver al primer amor. Si no volvemos al quebranto, si no nos postramos en oración sincera, pronto olvidaremos cómo era caminar con Él. El juicio ha comenzado en la forma más triste, el abandono voluntario del altar. Donde no hay palabra, no hay vida. Donde no hay vida, el juicio se manifiesta en la forma más trágica: apatía, tibieza y muerte espiritual. 6. El auge del desorden como forma de vida. Isaías clamó: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Hoy esa inversión moral es ley, es cultura, es identidad. Se ha declarado guerra a la verdad y el caos ha sido entronizado. Familias se desmoronan, naciones legislan contra los principios eternos, y las generaciones más jóvenes crecen sin guía, sin raíz, sin Dios. Lo que antes era impensable hoy es celebrado, y no hay marcha atrás sin arrepentimiento. El juicio ha comenzado con la legalización de la rebeldía, con la celebración de la oscuridad. El alma que ama a Dios no puede ver esto sin llorar. Hay un dolor santo al contemplar cómo el pecado se convierte en espectáculo. Pero ese llanto no es estéril, es intercesión. Es llamado a volver a la torre de oración, al lugar de guerra espiritual. Si tú sientes ese dolor, eres parte del remanente que aún no se ha doblado ante Baal. No te calles. El juicio se puede acelerar, pero también se puede mitigar cuando el pueblo que lleva su nombre se humilla, ora, busca su rostro y se aparta del mal camino. 5. La aceleración profética del conocimiento y la conexión global. Daniel vio un tiempo en que muchos correrían de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicaría. Vivimos en ese tiempo. Nunca antes la humanidad tuvo tanta información al alcance, pero esta multiplicación de conocimiento no trajo sabiduría, trajo confusión. Todos opinan, pocos oran. Todos publican, pocos proclaman la verdad. Las redes sociales amplifican voces humanas, mientras la voz de Dios es ignorada. Esta saturación es juicio. El hombre es entregado a su propia vanidad intelectual. Lo más triste no es la ignorancia del mundo, sino la autosuficiencia de la Iglesia. Muchos creen que por tener acceso a prédicas, a libros, a cursos en línea, están creciendo. Pero sin comunión con el Espíritu, todo es letra muerta. Dios no busca sabios según el mundo, sino corazones quebrantados. Si no volvemos al aposento alto, si no clamamos como en Pentecostés, el juicio nos encontrará con lámparas sin aceite, y entonces será tarde.
4. El desprecio por la santidad. En Hebreos leemos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, la santidad ha sido reemplazada por relevancia. Se busca agradar al mundo, no al cielo. Se predican sermones cómodos, se toleran pecados en el liderazgo, se relativiza el Evangelio. Este desprecio no es solo un error doctrinal, es una provocación directa al trono de Dios. Cuando el pueblo que lleva su nombre vive como los que no lo conocen, el juicio no se hace esperar. ¿Dónde están los que lloran por sus propios pecados? ¿Dónde están los que no negocian la obediencia? Hoy, la gracia ha sido malinterpretada como permiso para vivir sin transformación. Pero Dios no será burlado. La santidad no es una opción, es el lenguaje del cielo. Sin ella, no habrá encuentro con Cristo. El juicio ya comenzó con corazones insensibles, con cultos sin gloria, con ministros sin temor de Dios. Pero aún hay tiempo para volver. Si hay arrepentimiento genuino, habrá restauración. 3. El peso de la apostasía creciente. Pablo advirtió que en los últimos días muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa apostasía no es solo teológica, es práctica. Son creyentes que siguen asistiendo, pero han dejado de creer. Sus labios alaban, pero sus corazones están lejos. Han abandonado la esperanza del cielo, han enterrado la urgencia del Evangelio. Se han acostumbrado a la mediocridad espiritual. Ese abandono interno es juicio, porque la luz que no se cuida se apaga. El mayor enemigo de la fe no es la persecución, es la comodidad. La tibieza espiritual es la forma más peligrosa del juicio, porque no se nota de inmediato, pero consume lentamente, hasta dejar un cascarón vacío. Si reconoces que tu amor por Dios ha menguado, no esperes más. Clama, ayuna, busca. Porque si el juicio ha comenzado, solo el fuego del Espíritu puede revertirlo en tu vida. Hoy es el día de volver al altar con lágrimas y fe. Year 2. La violencia desbordada como reflejo del corazón humano. Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, la tierra estaba llena de violencia. Hoy vivimos lo mismo. Asesinatos, guerras, suicidios, odio. Las noticias ya no conmueven porque hemos normalizado la sangre. Esa desensibilización es juicio. Cuando el pecado deja de doler, el corazón está muerto. Y donde no hay corazón vivo, no hay espacio para la voz de Dios. El clamor de la sangre inocente llega hasta el cielo. Dios no es indiferente. Cada lágrima, cada injusticia, cada vida destruida por el pecado será juzgada. Pero antes de que eso ocurra, Él llama al arrepentimiento. Si aún puedes sentir dolor por el sufrimiento ajeno, aún hay esperanza en ti. Úsala para interceder, para actuar, para predicar, porque cuando la violencia crece, el amor debe crecer más aún. La Iglesia está llamada a ser refugio en medio de la tormenta. El juicio solo podrá ser detenido por el poder del amor manifestado en acción. 1. La indiferencia ante lo eterno. Quizá la señal más clara de que el juicio ha comenzado es esta. La gente vive como si nunca fueran a morir. Se invierte más en placeres que en propósitos, más en apariencias que en eternidad. No hay espacio para el arrepentimiento, porque no se cree que sea pecado. No hay temor de Dios, porque se ha reemplazado por la idolatría del yo. Esta indiferencia no es solo ceguera, es consecuencia. Es el juicio de una mente entregada a sí misma, sin dirección ni esperanza. Pero tú que oyes este mensaje, no estás ciego. Estás siendo llamado. Dios no te habla para asustarte, sino para despertarte. Aún hay tiempo. Mientras haya aliento, hay oportunidad. No vivas como si el fin fuera lejano. El fin ya ha comenzado. La pregunta no es cuándo llegará, sino cómo te encontrará. Que no te halle dormido, sino en vela. Que no te halle tibio,
sino encendido. Que no te halle jugando, sino guerreando en oración por tu alma y las almas que amas. Reflexión intermedia. La urgencia del discernimiento. Las señales no fueron dadas para satisfacer curiosidad profética. Fueron dadas para despertar convicción. Cada terremoto, cada ley que desafía a Dios, cada crimen que hiela la sangre, cada púlpito que se enfría, es un grito espiritual que clama: ¡despierta! El juicio ya comenzó, pero aún no ha concluido. Hay una ventana de gracia que sigue abierta, pero no será eterna. Dios es paciente, pero también es justo. La copa se está llenando. Y cuando se derrame, será tarde para lamentarse. El discernimiento no es un lujo, es una urgencia. Hay voces que suenan piadosas, pero son veneno. Hay movimientos que parecen de Dios, pero son trampas. Solo una vida saturada de oración y palabra puede discernir la verdad. Si no estás lleno del Espíritu, serás engañado. Y si eres engañado, el juicio te tomará por sorpresa. Hoy es el día de pedir discernimiento. Hoy es el día de limpiar el oído espiritual, de afinar el corazón, de decir: Señor, hazme sensible a tu voz aunque me duela. El rol de la Iglesia en tiempos de juicio. La Iglesia no fue puesta en la tierra para entretener ni para competir con el mundo. Fue puesta para ser luz en la oscuridad, para ser sal que detiene la corrupción. Pero si la Iglesia pierde su sabor, ¿con qué será salada? Muchos templos están llenos, pero el cielo los ve vacíos. Multitudes congregadas, pero sin fuego. Ministerios reconocidos, pero sin gloria. Ese divorcio entre forma y esencia es una de las señales más tristes de que el juicio ya está aquí. No todo está perdido. Dios siempre guarda un remanente. Siempre hay un grupo que no ha doblado rodilla. ¿Eres parte de ellos? Entonces, levántate. Intercede, predica, clama, vive en santidad. Que tu vida sea una antorcha en medio de la noche. El juicio es real, pero también lo es la misericordia. Y si la iglesia se despierta, si el altar vuelve a arder, aún veremos la gloria de Dios manifestarse antes del fin. El reloj profético está marcando el último tramo. Cada profecía cumplida es un campanazo que nos acerca a la medianoche. Y a la medianoche se oye el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Estás preparado? ¿Tienes aceite en tu lámpara? Porque muchos oyen las señales, pero no hacen nada. Se conmueven, pero no se convierten. Y cuando llegue el esposo, las puertas se cerrarán. El juicio comenzó con advertencias, pero terminará con separación. Los que están listos entrarán. Los demás se quedarán afuera, golpeando, llorando, lamentando. No seas de esos. No vivas de emociones momentáneas. Toma decisiones eternas. Apártate del pecado. Perdona. Pide perdón. Restaura. Consagra tu tiempo, tu mente, tus recursos a Dios. El juicio no es solo lo que viene, es lo que ya está pasando en el interior de cada uno. Hay quienes ya están siendo juzgados por su indiferencia, por su tibieza, por su doble vida. Pero hoy puedes ser restaurado. Hoy puedes comenzar de nuevo. Conclusión. Una última llamada antes de que sea tarde. Hemos caminado por 7 señales claras, 7 evidencias de que el juicio ha comenzado. No fue una explosión, fue un proceso. Y ese proceso ya ha comenzado. Pero aún hay gracia, aún hay redención. Cristo sigue extendiendo sus brazos. No esperes a que todo se derrumbe. No esperes al dolor, a la pérdida, a la angustia. Hoy es el día. Hoy puedes comenzar de nuevo. El juicio ya comenzó. Sí. Pero también comenzó la oportunidad de arrepentimiento. Si estas palabras han tocado tu alma, si sientes que Dios te está hablando, no calles. Suscríbete a este canal. Comparte este mensaje con alguien que lo necesita. Deja en los comentarios amén si estás dispuesto a despertar, a consagrarte, a vivir como si el cielo fuera real, porque lo es.
y está más cerca de lo que crees. Que el Señor te bendiga, te despierte y te prepare. El juicio ha comenzado, pero la historia no termina aquí.